Muy buenas jóvenes, un gusto saludarlos, espero que todos estén muy bien, que se estén cuidando mucho, que estén siguiendo las instrucciones que se han dado a raíz de esta situación que estamos viviendo y que nos unamos todos para eh, pedir al Ser Supremo que muy pronto podamos salir de esta situación. Para el día de hoy tenemos el tema de el Poder Judicial. Como ya hemos visto anteriormente, hemos analizado desde la forma en que nace el Estado moderno, cómo se crean las normas, las distintas normas que existen, de dónde provienen, cómo están divididas las ramas del derecho. Y luego comenzamos a ver, recordemos, el constitucionalismo en Costa Rica, cómo funciona la Asamblea Legislativa, cómo funciona el Poder Ejecutivo y hoy le corresponde al Poder Judicial, que como sabemos es el encargado de administrar justicia, de aplicar las normas jurídicas de acuerdo a los casos que se le presenten, a ejecutar sus sentencias, y eso en términos generales es lo que vamos a ver el día de hoy. Cómo se organiza el Poder Judicial para dar sus servicios a el pueblo costarricense. Muy bien, desde ese punto de vista tenemos que comenzar por decir que el Poder Judicial es uno de los tres supremos poderes de la República, con funciones muy distintas, obviamente, las que desarrolla tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo. Su función más importante, su función primordial, está definida en los artículos 9 y 152 de nuestra Constitución Política. ¿Qué dice el artículo 9 de la Constitución? El artículo 9 nos indica que el gobierno de la República es popular, dado que es, como ya lo vimos cuando analizamos el Poder Ejecutivo, es electo o elegido por el pueblo cada 4 años mediante sufragio. Es representativo porque se supone que el gobierno de la República representa a todos los habitantes de este país, es participativo, ya que, como lo decimos, es electo con la participación de todos los costarricenses, es alternativo, dado que constitucionalmente está establecido que un mismo presidente no puede ejercer de forma consecutiva el poder, sino que tiene que esperar un lapso de tiempo. Recordemos, serán 8 años según nuestra Constitución. Y en buena teoría el gobierno de la República es responsable. Eso me parece que nos está quedando muy claro con esta crisis que estamos viviendo, donde efectivamente, aunque uno adverse al gobierno, efectivamente han ejercido esa función de una forma muy responsable. Dice el artículo 9 de la Constitución Política que es el gobierno lo ejerce el pueblo y tres poderes distintos e independientes entre sí: el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el poder que nos atañe el día de hoy, que es el Poder Judicial. Además, nos indica que ninguno de esos poderes puede delegar el ejercicio de sus funciones, las cuales le son propias. Esto significa que el Poder Legislativo, por ejemplo, no podría delegar sus funciones en el Poder Ejecutivo, ni que éste podría delegarle sus funciones al Poder Judicial. O sea, cada uno tiene sus funciones propias establecidas constitucionalmente y tienen obligatoriamente que ejercerlas. Además, nos indica el artículo 9 que un Tribunal Supremo de Elecciones, con el rango e independencia de los poderes del Estado, tiene a su cargo en forma exclusiva e independiente la organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio, así como las demás funciones que le atribuye esta Constitución y las leyes. Como podemos observar, el Tribunal Supremo de Elecciones
normalmente no está considerado como un poder de la República, pero sí constitucionalmente se le establecen unas funciones muy importantes, muy especiales, como son la organización, la vigilancia de los procesos electorales, y de ahí que se le considera, aunque no está, eh, digamos, clasificado como un poder, pero se le considera de un rango muy parecido al de los demás poderes de la República. El artículo 152, por su parte, 152 constitucional, nos dice que el Poder Judicial se ejerce por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que establezca la ley. Entonces, desde ese punto de vista, la Corte Suprema de Justicia sería el máximo órgano del Poder Judicial, y los demás tribunales que va a establecer la ley, que son los que vamos a ir conociendo a lo largo de esta presentación. Es así como podemos ubicar al Poder Judicial en el sistema estatal costarricense. Asimismo, hay que indicar que el Poder Judicial se dirige por las directrices legales establecidas en una ley especial, que es la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es la ley número 7333 del 5 de mayo de 1993. Entonces, si buscamos en la jerarquía de las normas, efectivamente vemos cómo la Constitución, a través de los artículos 9 y 152, nos va a dar el marco normativo en el que se debe desenvolver el Poder Judicial. Luego, en ese orden jerárquico, le sigue la ley más importante, que es la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ok, vamos a hacer un pequeño repaso de la historia de este Poder Judicial. Como recordaremos, la independencia la logra Costa Rica el 15 de septiembre de 1821. En aquel momento, recordemos que no se esperaba por parte de los costarricenses, que era una población muy reducida, muy humilde y con escasos recursos, no se esperaba una noticia de que nuestro país había logrado la independencia. Tan es así que mientras en el resto de Centroamérica la independencia se declara el 15 de septiembre de 1821, a nuestro país llega aproximadamente un mes y medio aproximadamente después. O sea, Costa Rica llegó en octubre de 1821 y el país no estaba preparado. Pertenecíamos a la Capitanía de Guatemala, no estaba preparado para organizarse como una nación independiente. Sin embargo, ante esta situación que nos tomó totalmente desapercibidos, pues hubo que movilizarse en aquella época para organizarse y establecernos como una nación con su organización política propia. Para el 1 de diciembre de 1821, los representantes de diferentes ciudades y pueblos de aquel entonces formularon el Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica, que cuando recordarán ustedes, cuando vimos la historia constitucional de Costa Rica, fue conocido ese primer pacto o esa primera constitución como el Pacto de Concordia. Y ese es obviamente el que se considera como el primer documento constitucional en Costa Rica. Recordemos que era algo muy sencillo y que no contenía grandes directrices en materia política ni de organización del Estado. Sin embargo, en ese documento se estableció la Junta Suprema Gubernamental, que ejercería funciones de gobierno, y se creó también un tribunal para administrar la justicia pronta y rectamente.
Conforme a las leyes, esto es muy interesante, se creó conforme a una ley que existía para los pueblos indoespañoles o pueblos de origen indígena que habían sido en su momento conquistados y sometidos por los españoles. Estas leyes eran conocidas como las leyes de Indias y fueron promulgadas por España para regir a todas esas posesiones españolas que tenían en América. Y esas leyes de Indias establecieron lo que se convirtieron en los primeros cimientos de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. El 24 de septiembre de 1824, mediante un decreto quinto que dictó esa Asamblea Nacional Constituyente, se dispuso la división del Estado en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. O sea, pueden observar ustedes que esa división de poderes no es nueva en Costa Rica, es una división de poderes que se establece desde inicios de la vida independiente de nuestro país. En la rama judicial, el poder residiría, según esta norma, en una Corte Suprema de Justicia que se elegiría popularmente. Sin embargo, es hasta el 25 de enero de 1825, con la Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica, que la idea de crear un poder judicial se concreta constitucionalmente al establecerse en el artículo 87 de esa Constitución las bases del naciente poder, atribuyendo su ejercicio a una Corte Superior de Justicia compuesta por 3 magistrados y los tribunales y juzgados establecidos por ley, siendo el 1 de octubre de 1826 cuando se instala solemnemente la Corte Suprema de Justicia. Es decir, que ya estamos a punto de cumplir 200 años, dentro de 6 años se cumplen los 200 años de creación de la Corte Superior de Justicia. Corte Superior de Justicia se llamaba en esa época, que es la génesis o donde nació nuestra actual Corte Suprema de Justicia. Por más de 20 años, la administración de justicia de nuestro país se impartió con base en esas leyes que les mencionaba, las leyes de las Indias que habían sido promulgadas por España. O sea, podríamos decir que en esos 20 años, a pesar de que ya éramos un país independiente políticamente, no éramos independientes en materia de administración de justicia, ya que las normas que utilizamos en ese periodo fueron redactadas y promulgadas por el Estado español. Sin embargo, en 1841, el licenciado Braulio Carrillo Colina, que era el gobernante nuestro en aquel entonces, emite el Código General, que comprendió 3 partes o códigos, a saber, el Código Civil, el Código Penal y el de Procedimientos, y fue el que sentó las bases del derecho costarricense. Efectivamente, don Braulio Carrillo crea ya nuestras primeras normas. Imagínense ustedes un compendio de normas jurídicas en materia civil, en materia penal y en materia procesal. O sea, efectivamente, a pesar de que era una época donde no había mucho desarrollo de nuestro derecho, pues fue un gran aporte que hace el licenciado Braulio Carrillo Colina. En 1843 se convoca a una asamblea constituyente y un año después dicha asamblea promulgó la nueva constitución política, en la cual se incluye por primera vez el nombre de Corte Suprema de Justicia y aumentó a 7 el número de magistrados. Aquí es necesario aclarar, como ustedes recordarán, cuando hicimos la exposición
de la historia constitucional de Costa Rica, hablábamos de que habían tres constituciones a lo largo de nuestra historia. La primera, que era el Pacto de Concordia, que ya la he mencionado acá. La segunda, de 1871, que redactó el general Tomás Guardia. Y la que nos rige actualmente, que es de 1949. Sin embargo, también les aclaré en aquel momento que para muchos autores pues han habido varias constituciones en este país. Sin embargo, hay que tener claro que desde el punto de vista del derecho constitucional, una constitución no es una reforma, una constitución es una normativa totalmente nueva y diferente a la que rige anteriormente. En Costa Rica, efectivamente, de acuerdo a muchos constitucionalistas, hay tres constituciones, las que ya cité, en toda la historia. Pero hay muchas, o varias, más bien varias reformas constitucionales que se han hecho a lo largo de la historia. Una de ellas es esta, la de 1843, que reformó algunos artículos de la Constitución, pero que no derogó la Constitución anterior. Por lo tanto, para estos pensadores constitucionalistas de Costa Rica, solo existen tres. Pero bueno, para efectos de la historia de la Corte Suprema de Justicia, pues es importante recalcar eso, que en 1843 se hace esa reforma constitucional y se le da el nombre de Corte Suprema de Justicia. En 1851 se decretó la emisión de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que estableció la organización de la justicia y la forma de integrar dicho poder por medio de miembros electos popularmente, no menores a 30 años, jurisconsultos o con notoria preparatoria en derecho civil. Como ustedes pueden observar, aquí no se exigía, o sea, tenía dos aristas muy interesantes esta ley, la Ley Orgánica del Poder Judicial. Una, que no se exigía que los miembros de la Corte Suprema de Justicia fuesen abogados. Hoy en día resulta paradójico, ¿verdad? Sino que con solo que tuvieran, que fueran jurisconsultos, o sea, personas con mucho conocimiento en derecho que se le pudieran, que pudiesen opinar y pudiesen ser consultados sobre la nota, sobre el tema, o con notoria preparatoria en derecho civil. Tampoco exigía grados académicos, nada más conocimientos en derecho civil. O sea, obsérvese que el derecho civil es solo una de las tantas ramas del derecho que conocemos hoy. En aquella época, 1851, el requisito para ser miembro de la Corte Suprema de Justicia era conocer sobre derecho civil. Y los demás, nos preguntamos, bueno, eran otras épocas. Ok, la Constituyente de 1859, y subrayo, la Constituyente, no la Constitución política, la Constituyente. ¿Qué es la Constituyente? La Constituyente es una elección popular y aprovecho también, se me quedó por ahí un detalle interesante de esa ley de 1851, que la forma de elegir a los miembros de la Corte Suprema de Justicia era mediante elección popular. O sea, en buena teoría todo el pueblo costarricense participaba y votaba para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Eso, por lo menos a nosotros, los que estudiamos el derecho, nos resulta muy interesante, porque una de las críticas que se le hace hoy día a la Corte Suprema de Justicia es que los magistrados son electos por los diputados, y los diputados, obviamente con intereses políticos, van a elegir a magistrados que digamos que sean
maniobrables o manipulables de alguna forma. Es así como hoy día hemos visto escándalos como los del cemento chino y otros escándalos políticos donde han sido cuestionada la integridad profesional y la integridad moral y ética de los señores, de algunos señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, hay muchos que pensamos que debería cambiarse la forma de elegir a los magistrados de la Corte y que no sea por parte de la Asamblea Legislativa. Bueno, podríamos pensar en regresar a aquellos tiempos del siglo XIX donde el pueblo iba y votaba para elegir a los magistrados de la Corte. Ok, repito, la Constituyente de 1859, la Constituyente, que son los diputados electos popularmente para introducir reformas o para crear una nueva constitución política, esa Constituyente de 1859 que fue convocada por el presidente de aquel entonces, don José María Montenegro, crea un nuevo cargo denominado cojuez nato, que hoy responde al nombre de magistrados suplentes, quienes eran nombrados por sorteo para sustituir las faltas de los magistrados. Hoy en día los magistrados suplentes, igual que los magistrados propietarios, son electos por los diputados de la Asamblea Legislativa. Y para 1869, con el derrocamiento del presidente José María Castro Madrid, se da una nueva constitución política, por lo que la Corte quedó dividida en dos salas, la sala primera y la sala segunda, con un fiscal para cada una, aumentando a 9 el número de magistrados por cada una de esas salas. Hoy en día ya no solo existe la sala primera y la sala segunda, sino que tenemos también una sala tercera y una sala constitucional que es conocida popularmente como sala cuarta. Sin embargo, existen solo 3 salas, sala primera, segunda y tercera, y la sala constitucional tiene funciones muy específicas. Eso lo vamos a ver más adelante en esta presentación. En 1871, con el ascenso mediante golpe de Estado, como ya lo vimos en su momento, del general Tomás Guardia Gutiérrez a la presidencia de la República, obligó a la redacción de una nueva Carta Fundamental o una nueva Constitución Política, la cual estableció que el Poder Judicial quedaría conformado por la Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales y juzgados que la ley estableciera. En adelante, la Corte estaría dividida en 2 salas, bajo la responsabilidad de un presidente, 7 magistrados y un fiscal. Además, dispuso la elección de los magistrados por cuenta del Congreso y no del presidente de la República. Y aquí, le agrego yo, es cuando comenzaron los problemas en la elección de magistrados de la Corte. A partir del 29 de marzo de 1887, con la Ley Orgánica de los Tribunales, se estableció por primera vez la independencia del Poder Judicial. Bien, el 6 de septiembre de 1937, vean que ya nos estamos acercando a la actualidad, el 6 de septiembre de 1937, con la aprobación de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, se reafirmó el principio de autonomía que éste tiene en el ejercicio de sus funciones y se estableció por primera vez la división de la Corte Suprema de Justicia en una sala de casación civil y otra penal, y se pasa de 9 a 11 el número de magistrados. Vamos a ver, a partir de este momento comienza a introducirse el tema de las salas de casación. ¿Qué son las salas de casación? Bueno, en materia de derecho existe un principio que se llama el principio de la doble instancia, que básicamente lo que dice es que
en los procesos judiciales a los cuales un ciudadano es sometido, tiene un derecho a que las resoluciones de los juzgados que están analizando su caso sean conocidas por un ente superior jerárquico. En diferentes materias hay órganos superiores jerárquicos. Por ejemplo, si estamos viendo un proceso penal, cualquier persona es acusada de cometer un delito y luego de hacerse el análisis de la prueba, de darle la oportunidad a la persona imputada de ese delito de defenderse y luego de dictarse la sentencia, si esa sentencia no es compartida o no favorece a la persona que fue procesada, tiene una segunda instancia que es el Tribunal Penal. En su momento fue juzgado o su caso fue visto por un juzgado penal, se emite la sentencia que no le favorece, la persona imputada tiene derecho a apelar, presentar un recurso de apelación de esa sentencia ante un ente superior llamado Tribunal Penal, y si el Tribunal Penal resuelve mantener la sentencia del juzgado, todavía le queda al imputado la posibilidad de presentar un recurso de casación, por eso se llaman salas de casación. En materia penal se presenta el recurso de casación ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia y este ya es el último ente y su resolución ya no le cabe ningún recurso. ¿Ok? Por eso fue a partir de 1937 que se introduce el tema de las salas de casación, tanto en materia civil como en materia penal. Más adelante también en esta presentación vamos a ver cómo en otras materias operan y qué es lo que hace la sala, cuáles materias resuelve en última instancia la sala primera, la sala segunda, la sala tercera y también cuáles son las materias específicas que ve la sala constitucional. Siguiendo con la historia de la Corte Suprema de Justicia, en 1940 la Corte se reorganiza nuevamente al contar con 4 salas de apelación, 2 civiles y 2 penales y una sala de casación. Desde ese momento la Corte quedó conformada por 17 magistrados. Asimismo, se estableció la jurisdicción contencioso-administrativa encargada de la revisión de la legalidad de los actos administrativos y se reforzó el recurso de habeas corpus que protegía la libertad personal y la de tránsito, con el recurso de amparo para la protección de todos los otros derechos constitucionales. Se le da la facultad a la Corte Suprema de Justicia de nombrar a los miembros del Tribunal Supremo de Elecciones, así como la garantía de que en la discusión y aprobación de proyectos de ley que traten de la organización o funcionamiento del Poder Judicial, para apartarse del criterio de la Corte, la Asamblea Legislativa requiere el voto de las 2/3 partes del total de sus miembros. Además, vamos a ver. Además, perdón, un segundo, seguimos aquí porque se nos atrofió un poco esta filmina, pero ya vamos a seguir. Vamos a ver, estamos revisando. Atrás. No, un segundo, estamos revisando aquí. Ok. Se estableció en los transitorios de esa norma que los asuntos judiciales de conocimiento de los funcionarios administrativos pasarían a serlo de los tribunales de justicia en cuanto a las cabeceras de provincia a partir de 1952 y que la Asamblea Legislativa fijara la fecha en lo referente a los demás lugares de la República. Pero en todo caso, un año después de la vigencia de la Constitución, el recurso de apelación sería de competencia exclusiva de los tribunales de justicia que designara la Corte.
Con fundamento en tal disposición se aprobó la Ley número 1266 del 21 de febrero de 1951, reformándose la Ley Orgánica del Poder Judicial y creando las agencias judiciales. Se dejó a la iniciativa de la Corte el cambio del sistema con el resto de los cantones de la República. Ok, eso es como un poco de la historia que ha pasado, los cambios que han habido. Se le han introducido reformas mediante, valga la redundancia, reformas constitucionales y otras reformas que se han hecho vía ley. Eso es básicamente cómo ha ido evolucionando en el tiempo la administración de justicia, tanto a nivel de la Corte, como máximo órgano jerárquico, así como la administración de justicia en los diferentes cantones y provincias de Costa Rica. Seguimos viendo algunas de las innovaciones que se ha venido haciendo con el paso del tiempo y que han ido fortaleciendo con el paso de los años el poder judicial, reforzando algunos de los principios como la independencia del poder judicial y la separación de poderes. Eso es básicamente lo que regula el principio de independencia del Poder Judicial, independencia con respecto a los demás poderes de la República. El principio de independencia del Poder Judicial es básicamente se puede resumir en las potestades que tiene ese Poder Judicial para crear su propia organización, o sea, autoorganizarse, nombrar su propio personal, sin la intervención de los otros poderes del Estado, por lo que se establece no solamente una independencia política, sino también funcional, en el que se determina que la función de sentenciar es de exclusiva incumbencia del órgano jurisdiccional. Además, se organiza a los funcionarios que administran justicia, se garantiza más bien a los funcionarios que administran justicia imparcialidad para evitar cualquier subordinación respecto a otros poderes del Estado o cualquier otro grupo existente en el país, sea que no estén determinados por ninguna consideración política al momento de ejercer esos deberes jurisdiccionales, dado que si no sus actos serían totalmente subjetivos y todo lo contrario. Los actos del Poder Judicial deben estar regulados solamente por la Constitución Política y por la ley. Nos referimos a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Entonces eso es básicamente lo que se ha buscado con todas estas reformas que se han hecho a lo largo de la historia. Es por esto se dice que los constituyentes procuraron rodear al Poder Judicial y a sus magistrados de la mayor garantía para su independencia. Entre ellas se dispuso ampliar el periodo de nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de 4 a 8 años, a cuyo término podrían ser reelectos por periodos iguales por la Asamblea Legislativa, salvo que 2/3 partes de sus miembros dispusieran lo contrario, lo que implica otorgarle prácticamente a los magistrados del Poder Judicial un carácter de inmovilidad, lo que presupone también un procedimiento adecuado para disminuir la intervención política dentro del Poder Judicial. Ok, este discurso, por lo menos de mi parte, yo no lo compartiría, porque más bien el hecho de que sean nombrados por un periodo tan largo de 8 años, pudiendo ser reelectos por 8 años más, de alguna manera le garantiza a los partidos políticos, sobre todo a los partidos políticos más tradicionales, la, digámoslo así, la dependencia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia con el poder político de este país, porque
obviamente un magistrado que sea nombrado por un periodo tan largo de 8 años va a querer jubilarse con un salario altísimo que gana un magistrado, y para ello tiene que asegurarse que sea nombrado por 8 años más, quiere decir que llegue a 16. Actualmente tenemos magistrados, ya han ido jubilándose la mayoría, pero tenemos magistrados que ya tienen en algunos casos 20 o más años de ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia. O sea, este mecanismo de nombramiento casi que ha instaurado en el Poder Judicial una dictadura de ciertos magistrados que se mantienen durante muchísimo tiempo ahí, obviamente con la anuencia del poder político. Decía que esta independencia política y funcional tiene ciertas limitaciones al mantener los poderes del Estado una cierta autonomía en lo referente a la toma de decisiones o en su accionar entre cada uno de esos poderes, lo que les permite que puedan autocontrolarse unos a otros como garantía ciudadana frente al Estado, como es el derecho al veto que tiene el Poder Ejecutivo con el Legislativo, el indulto y la amnistía que otorga el Ejecutivo ante los fallos judiciales, la declaratoria de inconstitucionalidad por parte del Poder Judicial cuando una ley aprobada por la Asamblea Legislativa presenta roces con la Carta Fundamental, o el nombramiento de los magistrados del Poder Judicial por el Poder Legislativo. Bien, ya hasta el momento hemos hecho un breve repaso por la historia de nuestra Corte Suprema de Justicia, y vamos a entrar de acá en adelante a conocer un poco su organización, su funcionamiento y los órganos de apoyo al Poder Judicial que los vamos a ir conociendo poco a poco. Dice el artículo 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que la Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales que la ley establezca ejercen el Poder Judicial, que corresponde al Poder Judicial, además de las funciones que la Constitución le señala, conocer de los procesos civiles, penales, penales juveniles, comerciales, de trabajo, contencioso administrativo y civiles de Hacienda, constitucionales, de familia y agrarios, así como de las otras que establezca la ley, resolver definitivamente sobre ellos y ejecutar las resoluciones que pronuncie con la ayuda de la fuerza pública si fuera necesario. Bien, ese artículo 1 nos da básicamente cuáles son las funciones del Poder Judicial. Para cumplir con esas tareas que le otorga ese primer artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el artículo 2 refuerza esa función asignada. Y dice el artículo 2 que el Poder Judicial solo está sometido a la Constitución política y a la ley, y las resoluciones que dicte en los asuntos de su competencia no le imponen otras responsabilidades que las expresamente señaladas en los preceptos legislativos. No obstante, la autoridad superior de la Corte prevalecerá sobre su desempeño para garantizar que la administración de justicia sea pronta y cumplida. Esa administración de justicia pronta y cumplida es un precepto establecido en la Constitución política que, sin embargo, lamentablemente con el paso de los años cada vez es más difícil de poder cumplir con ella. Nuestra justicia lamentablemente no es ni tan pronta y muchas veces no es cumplida. Nuestros tribunales, nuestros diferentes juzgados están repletos de expedientes, a tal grado que actualmente tenemos algunos juzgados, como el Juzgado de Cobro Judicial, por ejemplo, que la mora judicial, es decir, los atrasos para poder resolver procesos judiciales, anda ya en el rango de 1,5 años a 2 años. Actualmente, en el 2020, algunos juzgados están
resolviendo asuntos que debieron resolver en el 2018. Para cumplir con ese objetivo de justicia pronta y cumplida, por lo menos así en el papel está, que la Constitución política le designa al Poder Judicial, este conformó una estructura, el Poder Judicial conformó una estructura dividida en 3 ámbitos diferentes. Ok, aquí vamos a comenzar a conocer cada uno de esos 3 ámbitos y vamos a ir viendo los diferentes órganos que componen cada uno de esos 3 ámbitos. En primer lugar, el ámbito jurisdiccional, que por un razonamiento lógico diríamos que es el ámbito encargado de conocer los procesos judiciales, de analizarlos, de realizar los diferentes procedimientos y finalmente de dictar las resoluciones y ejecutar esas resoluciones. El segundo ámbito, que es el ámbito auxiliar de justicia, es diferentes órganos que existen y que no resuelven los casos, no dictan sentencias, no reciben prueba, no organizan los procesos judiciales, pero sí cumplen una función auxiliando a los diferentes órganos que dictan justicia de una u otra forma. Vamos a conocer más adelante cuáles son esos órganos y cómo coadyuva o cómo auxilia a la administración de justicia. Y el tercer ámbito es el ámbito administrativo, que es conformado por todas aquellas funciones, oficinas encargadas de la parte meramente administrativa del Poder Judicial. Eso lo vamos a ver adelante, pero cuando hablamos de la parte administrativa estamos hablando, por ejemplo, del Departamento de Recursos Humanos y otros departamentos del Poder Judicial que se encargan de la parte administrativa. Ok, vamos a comenzar a ver en detalle el ámbito jurisdiccional. Este ámbito está formado por los despachos encargados de administrar justicia, como ya dije. Aquí estamos hablando, para empezar, desde la cabeza, desde el máximo órgano jerárquico, que son los magistrados que forman la Corte Suprema de Justicia. Luego, las salas de casación y los distintos jueces que van a laborar en los diferentes estrados judiciales. Ok, para ponerlo más claro, está encabezado por la Corte Suprema de Justicia, que es el tribunal de mayor jerarquía del país. Todos los tribunales y juzgados que actualmente existen en el país dependen de la Corte. Jerárquicamente es el ente superior. La estructura organizativa obedece a 3 factores. Cuando hablamos de la estructura organizativa, estamos hablando de la estructura organizativa de la Corte Suprema de Justicia. Obedece a 3 factores. En primer lugar, la materia de los asuntos a resolver. En segundo lugar, el territorio donde tienen lugar. Y finalmente, la cuantía del negocio, que son los que determinan en qué despacho se debe resolver. Tanto la competencia territorial como la cuantía los establece la Corte Suprema de Justicia. Vamos a ver, para tratar de desmenuzar esto. Como ya hemos visto en algún momento de este curso, cuando estudiábamos las ramas del derecho, el derecho tiene diferentes materias. Tenemos, por ejemplo, la materia penal, la materia civil, la materia agraria, la materia constitucional, la materia de tránsito, por poner algunos ejemplos. Quiere decir que en su estructura organizativa, el Poder Judicial se organiza por materia. Okay, en ese sentido tenemos juzgados agrarios, tribunales agrarios, tenemos juzgados civiles, tenemos tribunales civiles, juzgados penales, tribunales en materia penal y así sucesivamente.
juzgados agrarios, en fin, juzgados de tránsito y en fin, una serie de materias. Entonces, se organiza por materia en ese sentido, pero también se organiza por territorio, ¿ok? Eso significa que si yo, para poner un ejemplo, tuve un accidente de tránsito en Punta Arenas, el proceso judicial de tránsito, donde se van a analizar las causas del accidente, los responsables, donde se va a llamar a los testigos, donde se va a llamar al oficial de tránsito que hizo el croquis, etcétera, va a ser en el juzgado de tránsito de Punta Arenas. Yo no puedo pretender que si tuve el accidente en Punta Arenas vengan y se lleve el proceso a cabo en Guapiles, porque también como parte de la organización entra el tema territorial a jugar un aspecto importante. Además de la materia, ya puse el ejemplo de tránsito, además del territorio, en este caso Punta Arenas, también se organizan por la cuantía. Vamos a ver, hay procesos de mayor y de menor cuantía. En este momento la cuantía mínima o límite entre la mayor y la menor cuantía está fijada en 3 millones de colones. Quiere decir que si, por ejemplo, vamos a cambiar de ejemplo, vamos a ver, resulta que el vecino llegó y corrió sus cercas y se me metió 2 metros dentro de mi propiedad. Y esos 2 metros por un fondo de 100 metros, estamos hablando de 200 metros. ¿Cuál es el valor de 200 metros cuadrados de tierra, por decir algo, en el centro de Guapiles? Bueno, eso puede tener un valor enorme, puede tener un valor de 25, 30, 40 millones, dependiendo de la ubicación exacta. Quiere decir que cuando yo presente una demanda contra ese vecino que me corrió la cerca, eso se llama interdicto de amparo de posesión, por cierto, tendré que ponerlo en un juzgado civil de mayor cuantía porque supera la cuantía mínima o límite de la cuantía de 3 millones. Entonces ese es otro criterio a tomar en cuenta a la hora de organizar. Existen juzgados de mayor y de menor cuantía en diferentes materias, en materia civil, en materia de tránsito, etc. Existen juzgados en diferentes materias, entonces, juzgados en diferentes territorios y juzgados que se organizan de acuerdo a la cuantía de la demanda que se está presentando. Ok. La Corte Suprema de Justicia actualmente está integrada por 22 magistrados y que se distribuyen en 5 en cada una de las 3 salas de casación. Repito, existen 3 salas de casación, sala primera, sala segunda y sala tercera, que cada una aporta 5 magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia. Es decir, en esas 3 salas tendríamos 15 magistrados. Y los otros 7, para completar los 22, provienen de la Sala Constitucional. Y todos ellos, como ya mencioné, son nombrados por la Asamblea Legislativa por periodos de 8 años que son prorrogables por 8 años más. Ok, vamos a repasar un poquito más detalladamente las salas de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia tiene 4 salas, 3 denominadas salas de casación y la Sala Constitucional, conocida popularmente como Sala Cuarta, por los antecedentes de las otras 3 salas. Pero existe una diferencia, me voy a adelantar un momento, y por eso cuando hablamos de la Sala Cuarta estamos incurriendo en un error, porque la sala primera, segunda y tercera son salas de casación, es decir, son salas que revisan como máximo órgano jerárquico las resoluciones, ya sea de juzgados o de tribunales. En el caso de la Sala Constitucional, la sala no revisa sentencias,
La Sala Constitucional lo que hace es revisar la constitucionalidad de ciertos actos o ciertas normas jurídicas y además garantizar el respeto a derechos fundamentales de los ciudadanos costarricenses, derechos que están establecidos en la Constitución política, como el derecho a la libertad de movimiento, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, entre otros. Y el derecho a la libertad, por supuesto, que la sala lo revisa a través de los recursos de habeas corpus que puedan presentarse alegando que a una persona se le está violentando su derecho a la libertad. Ok. Respetando esas diferencias de materia en que se especializa cada sala, la función general de las tres primeras, repito, es la casación, es decir, revisan fallos de tribunales colegiados para ejercer sobre ellos un control de legalidad, no solo en relación al procedimiento, sino al fondo de la decisión, unificando criterios y conformando lo que conocemos como jurisprudencia. Ok, ahora veámoslas una a una. Básicamente, la sala primera conoce los recursos de casación y la revisión en procesos ordinarios y abreviados en materia civil, comercial y contencioso administrativa. Como tercera instancia rogada, le atañen los asuntos agrarios y también da cumplimiento a las sentencias venidas del extranjero. Ok, esto es básicamente las materias que le corresponde conocer los recursos de casación y revisión a la sala primera. Repito, materia civil, comercial y contencioso administrativa. Esas son las tres que están determinadas en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sin embargo, también se envían a la sala primera asuntos de índole agrario. Se dice que como instancia rogada porque por ley no está establecido. Sin embargo, en algún momento, cuando comenzaron a saturarse las diferentes salas con recursos de casación, pues se decidió por parte de la Corte Suprema de Justicia que se le recargaría a la sala primera conocer los recursos de casación en materia agraria. Y el otro recargo que tiene esta sala primera es en materia de sentencias extranjeras. Esto es, vamos a ver, esto es uno de los procesos, digamos, más interesantes y que los abogados vemos una o dos veces en la vida, la mayoría. Habrán algunos pues que se han especializado en eso, pero esto es lo que se conoce como exequatur, que es la homologación de una sentencia de un tribunal extranjero por parte de los tribunales costarricenses. Entonces este es un proceso que se requiere como parte del procedimiento primero una certificación de la más bien una certificación de la Cancillería de la República de la traducción oficial, más bien ese es el término, una traducción oficial por parte de la Cancillería debidamente certificada de la sentencia extranjera, para luego ir con esa traducción oficial y presentarla a la sala primera para que la sala primera analice los puntos de coincidencia entre la legislación del país extranjero donde se dictó la sentencia y adecuarla a la legislación costarricense para darle carácter de oficialidad en Costa Rica. Eso es muy común, digamos, esos procesos son muy común que se apliquen en materia de familia y en materia comercial. Por ejemplo, un divorcio de un ciudadano o de una ciudadana costarricense con un ciudadano extranjero
que ese divorcio fue conocido en un tribunal extranjero y que necesita inscribirse en Costa Rica. Eso es un ejemplo, por lo menos en el caso personal de los procesos que yo he llevado de este tipo han sido básicamente en materia de familia. Entonces eso le corresponde a la sala primera, conocer esas sentencias de tribunales extranjeros para darle validez jurídica en Costa Rica. Entonces, resumiendo, la sala primera conoce recursos de casación en materia civil, en materia de comercial, civil comercial y contencioso administrativo. Además, como instancia rogada, recursos en materia agraria y además las sentencias extranjeras. Ok, eso es lo que ve la sala primera. La sala segunda se encarga de los recursos de casación y de revisión que procedan de juicios ordinarios o abreviados en materia de familia, pero estamos hablando de materia de familia a nivel local y derecho sucesorio. También le corresponde como tercera instancia rogada la jurisdicción en materia de trabajo. Y finalmente, la sala tercera conoce los recursos de casación y revisión en materia penal y además las causas contra los miembros de los supremos poderes. Entonces recordemos aquello de cuando aquel famoso diputado se equivocó y en lugar de llevar a la oficina de la universidad que él dirigía a la muchacha que le llegó a pedir trabajo, en lugar de llevarla a esa oficina, agarró y puso el piloto automático del vehículo y el vehículo se metió a un motel. ¿Recuerdan ustedes que la muchacha, yo les conté la historia, que la muchacha se tiró del carro y salió corriendo y con tan mala suerte para el diputado que estaba como a 100 metros una delegación de la policía? Ok, para que ese señor le levantaran su inmunidad en la asamblea y que lo pudieran juzgar por el delito de tentativa de violación, tenían que levantarle esa inmunidad a los señores diputados. Ok, ¿a quién le corresponde conocer cuando se le levanta la inmunidad y le abren el proceso penal? ¿A quién le corresponde conocerlo? A la sala tercera. No es un tribunal común de la República, sino que es al máximo órgano en materia penal, que es la sala tercera. Ok, y finalmente la sala constitucional, ya lo mencionamos, no es una sala de casación, o sea, no ve sentencias de tribunales o de juzgados, sino que cumple una función de control de la constitucionalidad. Vamos a ver cómo lo hace. Ok, llamado por muchos la sala cuarta, el nombre correcto es sala constitucional, pues su función se va a fundamentar en velar por la protección de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política y en los demás instrumentos de derecho internacional que han sido ratificados por nuestro país con el cumplimiento efectivo de esas normas. Es la sala encargada de proteger y conservar el principio de supremacía constitucional, el cual establece que ninguna norma, tratado, reglamento o ley de nuestro ordenamiento jurídico puede ser contrario a la Constitución. La sala, para sus intereses, por si alguna vez necesitan presentar algún recurso de amparo o de habeas corpus o una acción de inconstitucionalidad, está abierto las 24 horas del día durante todo el año con el propósito de atender esas necesidades, y está ubicada en el primer piso del edificio de la Corte Suprema de Justicia en San José. Bueno, por lo menos estaba ubicada, o sí está ubicada actualmente ahí. Sin embargo, la recepción de documentos, la recepción de recursos, ya no es en ese lugar, sino que hay que ir por la sabana a presentarlo. Ahora se volvió más engorroso. Sin embargo, existe
una página que se llama Poder Judicial en Línea, que ahora facilita un poco las cosas porque podemos enviar escaneados los documentos junto con las pruebas que se necesite presentar. Así es de que ya no hace falta ir hasta San José para presentar recursos de amparo, sino que se puede hacer desde su propia casa. Y bueno, ya vamos a ver los diferentes recursos. Ok. El principio de supremacía constitucional se protege básicamente mediante tres tipos de recursos. Cuando hablamos del principio de supremacía constitucional estamos hablando, como ustedes saben, que la Constitución política es la norma fundamental, la Carta fundamental, en la jerarquía de las normas es quien ocupa el lugar más alto en aquella famosa pirámide de Kelsen que ya les he mostrado. Entonces, a eso se refiere el principio de supremacía constitucional, la supremacía de las normas constitucionales sobre las demás normas. Ok, decíamos que se protege básicamente mediante tres tipos de recursos. El primero es el recurso de habeas corpus, el cual está fundamentado en el artículo 48 de la Constitución Política, que garantiza la libertad e integridad personales, lo cual significa que nadie, sin que haya una justa causa de por medio, puede ser privado de su libertad para movilizarse, permanecer, ingresar o salir del país. ¿Cuál puede ser una justa causa? Bueno, precisamente la que nos tiene a nosotros en esta situación hoy en día. Ustedes desde sus casas y yo desde la mía, dando una lección. ¿Por qué? Porque hay una justa causa llamada la salud pública que en este momento de alguna manera nos está privando de esa libertad de movilización. Por supuesto que en un país que ha sido tan permisivo y tan suave en la aplicación de las leyes a través de la historia, nunca falta, como diría mi abuelita, nunca falta un mozote que decida llenar la hielera y su carro de chicas y chicos e irse para la playa, pero yo estoy seguro que ustedes no están en esa lista. Pero ante una situación como la que estamos viviendo, sí es posible que se coarte la libertad establecida en la Constitución y se llegue incluso a situaciones extremas como lo que ya muchos están pidiendo hoy en día, que es que haya toque de queda y que la policía ande por las calles y que a quien se encuentre deambulando por las mismas se le mande a la cárcel. Esa es una justa causa, efectivamente, pero si no existieran causas como estas, la libertad de movimiento, la integridad personal, la posibilidad que tengamos de ir a un lado al otro, de ingresar y de salir del país, ya hemos visto cómo mediante el decreto de emergencia no se está permitiendo ni el ingreso ni la salida de ciudadanos, solo el ingreso de ciudadanos costarricenses o radicados en nuestro país, pero visitantes no se está permitiendo. Ok, en condiciones normales, repito, eso no tiene que darse, esa libertad de movimiento tiene que ser respetada. Y si una persona es privada de esa libertad sin una justa causa, tiene derecho a presentar el recurso de habeas corpus para que sea conocido por nuestra Sala Constitucional y analice los motivos que mediaron para que su libertad fuera impedida y resolver de inmediato, si no existe esa justa causa, que la persona sea puesta en libertad. Ok, eso es lo que regula el recurso de habeas corpus. Es importante aquí anotar que el recurso de habeas corpus es un recurso absolutamente informal. Incluso les cuento que una ocasión yo presenté uno en un papel que pedí en una soda, que recuerdo que hasta manchas
de café llevaba y presentamos un recurso de habeas corpus a favor de una niña a la que las autoridades de migración le impedían su salida del país. Ella era costarricense, pero vivía en Canadá, y así, de esa forma, en un papel que me prestó la salonera de una soda, redacté el recurso de habeas corpus y bueno, afortunadamente nos dieron la razón y ordenaron la salida de la niña. O sea, es informal desde ese punto de vista. Otra cosa que tengo que decirles por honestidad, aunque no debería, porque si se aplica no como, pero para presentar un recurso de habeas corpus no necesitan un abogado, no necesitan un asesor legal, ustedes pueden redactarlo. Y también pueden imponerlo ya sea a su favor o a favor de otra persona. Además del recurso de habeas corpus, otro de los mecanismos para defender los derechos fundamentales es el recurso de amparo, que también está originado en el artículo 48 de la Constitución Política, que establece el derecho de toda persona a este recurso para mantener o restablecer el goce de los otros derechos. Cuando hablamos de los otros derechos, son todos los otros derechos fundamentales que no sean el de la libertad, porque el de la libertad está, como acabo de decirles, está protegido por el recurso de habeas corpus. ¿Cuáles son algunos de los otros derechos consagrados en la Constitución Política? Bueno, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad de asociación, que no es lo mismo que la libertad de movimiento, y otros derechos que vamos a ir viendo. En este caso, el recurso de amparo tampoco se requiere de la asistencia de un abogado para ser presentado, y tiene como una connotación destacada la posibilidad de plantearse entre particulares siempre que exista entre ellos una posición de superioridad. O sea, yo puedo presentar un recurso de amparo contra mi jefe, contra el presidente de la República, contra el alcalde. En fin, ese es el recurso de amparo. Entonces, en forma sintetizada, el recurso de amparo protege los derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución Política, nos ayuda a restablecerlos si creemos que ha sido violentado, siempre y cuando ese derecho no sea el de la libertad, porque el de la libertad es protegido por el recurso de habeas corpus. También tenemos la acción de inconstitucionalidad. Esta puede presentarse contra toda acción, norma, disposición o ley contrarias a la Constitución. También se puede, a través de esta acción, cuestionar la jurisprudencia de los tribunales de justicia. La Sala Constitucional, es importante, aparte de mencionar, que recibe también consultas sobre la constitucionalidad de proyectos de ley presentados ya sea por los señores diputados o por la Presidencia de la República, cuyo propósito es determinar si contienen alguna norma, algún precepto que sea inconstitucional antes de que, repito, proyectos, antes de que alcancen el rango de ley. O sea, hay un espacio en el tiempo donde se le permite a los diputados presentar ante la Sala Constitucional una consulta para que sea la sala en la que les diga si la ley que han tardado meses o años analizando con todo aquel camino tortuoso que ustedes vieron cuando expusimos el tema de la Asamblea Legislativa y cómo un proyecto se convierte en ley de la República, antes de eso los diputados pueden realizar una consulta de constitucionalidad y de pronto la sacrosanta Sala Constitucional les dicen: señores, todo lo que ustedes han hecho está mal hecho y este proyecto tiene vicios de inconstitucionalidad. Así que cambien totalmente o háganle los cambios necesarios a ese proyecto de ley para que pueda ser aprobado. O sea,
finalmente es la Sala Constitucional la que legisla en este país. Además, la Sala Constitucional recibe las consultas provenientes de los tribunales de justicia que tienen dudas sobre la constitucionalidad de una norma y sobre las acciones que se dan en las diferentes etapas de un juicio. Las acciones de inconstitucionalidad sí requieren una presentación más formal. La jurisprudencia de la sala es vinculante erga omnes, lo cual significa para todo el mundo, excepto para sí misma. Esto quiere decir que el día de hoy la Sala Constitucional puede emitir una resolución sobre determinado tema y que es vinculante para todos los habitantes de este país, excepto para ellos mismos, porque a la vuelta de un tiempo, esa misma Sala Constitucional puede pronunciarse sobre el mismo tema y cambiar totalmente su criterio. Si no, recordemos que antes del año 2006, la reelección presidencial en este país, la Constitución establecía que no era procedente, y que en el año 2003 aproximadamente se presentó una acción de inconstitucionalidad contra ese artículo que prohibía la reelección presidencial, y los magistrados reiteraron que no era posible la reelección presidencial. Sin embargo, 2 años después se vuelve a presentar otra acción de inconstitucionalidad y los nuevos magistrados, habían habido algunos cambios en la Sala Constitucional. Los nuevos magistrados, después de que 2 años antes la votación había sido 5 votos en contra de la reelección y 2 a favor, de pronto cambió totalmente y la elección fue 4 votos a favor de la reelección y 3 en contra. Y de ahí en adelante se aprobó la reelección presidencial. Bien, ya vimos lo que es el ámbito jurisdiccional. Un segundo para... Ok, estábamos viendo las diferentes acciones. Vamos a ver, adelante. ¿A dónde estábamos? Ok, vimos las diferentes acciones y ahora vamos a ver los ámbitos. En primer lugar, revisamos, ya para ordenar ideas, revisamos el ámbito jurisdiccional, o sea, el ámbito que tiene que ver con las instancias que administran justicia, que dictan resoluciones, que resuelven los juicios. Ese es el ámbito jurisdiccional. Ahora vamos a ver el ámbito auxiliar de justicia. Este ámbito auxiliar de justicia está conformado por aquellos despachos o departamentos de la institución, o sea, de la Corte Suprema de Justicia, cuya labor es la de ayudar o coadyuvar en la tarea de administrar justicia. Aquí hago la salvedad de que estos órganos o estos departamentos no resuelven, lo reitero, ya lo había mencionado, no resuelven. Estos órganos no ven procesos, no reciben testigos, no reciben acusados, ni dictan sentencias. Estos órganos lo que hacen es ayudar a quienes sí dictan justicia a llevar a cabo su labor. En la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que actuarán como auxiliares de justicia las siguientes dependencias: el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial, el Departamento de Defensores Públicos, la Escuela Judicial, el Centro Electrónico de Información Jurisprudencial y el Archivo y Registro Judicial. Bien, uno por uno vamos a verlo. El Ministerio Público. ¿Qué es lo que hace el Ministerio Público? Bueno, el Ministerio Público es el que requiere ante los tribunales penales la aplicación de la ley, mediante el ejercicio de la acción penal y la realización de la investigación preparatoria en los delitos de acción pública. Ok, vamos a desmenuzar esta primera parte. ¿Qué hace el Ministerio Público? Lo que hace el Ministerio Público es llamar ante los tribunales, ante
una notitia criminis, así como lo oyen, es un latinazo, notitia criminis, que quiere decir una noticia de que se realizó una acción delictiva, que un delito se ha cometido. Ok, esa noticia llega a el Ministerio Público, conocido también como la Fiscalía. ¿Cómo llega? Bueno, a través de una denuncia de la víctima, alguien que le robaron, alguien que sufrió alguna agresión. Eh, Tiene que ser esa acción penal eh, debido a un delito de acción pública. Existen los delitos de acción pública, que son la enorme mayoría, y los delitos de acción privada, que son básicamente los delitos contra el honor. Injurias, calumnias, difamación, esas son delitos de acción privada. Esos delitos de acción privada no son investigados por el Ministerio Público, sino que tiene que investigarlos la persona ofendida a través de un abogado privado. Pero bueno, el Ministerio Público, decíamos, conoce la noticia de que se realizó un delito, un robo. Bueno, la víctima del robo se va a la fiscalía y lo denuncia. Entonces, la fiscalía comienza un proceso de investigación. Entrevista a la víctima. Si se conoce un imputado, se señala un imputado, se le llama a declarar, se le ofrece un defensor público si lo necesita, y sigue el Ministerio Público recabando pruebas. Qué sé yo, que de pronto encontraron huellas, el Ministerio Público le pide la participación a otro órgano auxiliar, que es el OIJ. La policía del OIJ va, investiga, busca huellas, busca si hay videos, busca testigos, y una vez que se supone que hay los suficientes elementos de prueba, si así lo determina el Ministerio Público, va a proceder a realizar la acusación ante un juez penal, que es el que va a llevar a cabo las audiencias necesarias y así determinar la responsabilidad o la inocencia de la persona acusada de esos delitos. Eso es básicamente la función del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene la potestad, a través de esa investigación que realiza, de determinar si el proceso va adelante, si va a juicio, o si por el contrario no existen elementos probatorios, puede solicitar el sobreseimiento de la persona acusada del delito, del supuesto delito que se cometió. Además, le toca al Ministerio Público intervenir en el procedimiento de ejecución de la pena, ya si una persona es condenada por un delito, y asumir todas las funciones que la ley le asigne. También tenemos la Oficina de la Defensa Civil de la Víctima. Esta oficina es un ente que le suministra a las víctimas de un delito los servicios de un representante legal para que le ayude a obtener una indemnización por los daños y perjuicios que haya sufrido. Ok, una explicación rápida al respecto. Cuando se comete un delito, se llevan a cabo dos procesos paralelos. Uno es el proceso para determinar la responsabilidad o no de la persona imputada en la comisión del hecho delictivo. Es decir, se investiga con toda la prueba a mano la responsabilidad y, como dije antes, si procede que vaya a juicio o no. Eso es en materia estrictamente penal, la responsabilidad penal. Pero también la comisión de un delito acarrea una responsabilidad civil, es decir, basado en el artículo 1245 del Código Civil, que dice que todo aquel que causare un daño, ya sea por la comisión de un hecho, por un delito, bueno, concretamente en este caso por un delito o por descuido, pero si se causa un daño, existe el deber de reparar ese daño.
Ok, una persona que me asalta y que me produce lesiones que me tuvieron un mes incapacitado, pues me causó un daño. Aparte de investigarse la responsabilidad y la pena, eventual pena de prisión que pudiera conllevar la comisión de ese delito, también él tiene que repararme el daño, el pago por haber estado incapacitado un mes. Ok, es, es esta acción de tipo civil que el Estado, a través de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, le ayuda a la víctima a llevar ese proceso civil que se conoce como acción civil resarcitoria. El servicio profesional que brinda esta oficina es gratuito y consiste en asignarle a la víctima a un abogado quien realiza los trámites necesarios con el fin de que el acusado o quien responda por él pague esos daños causados. También tenemos en el ámbito auxiliar la Oficina de Atención y Protección a las Víctimas del Delito. Esta Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito inició sus funciones el 8 de mayo del año 2000 mediante un acuerdo del Consejo Superior en la sesión número 95-99 celebrada el 30 de noviembre de 1999. Actualmente esta oficina depende directamente de la Fiscalía General y es la oficina del Ministerio Público encargada de atender a todas las personas, hombres, mujeres o niñas, nacionales o extranjeros que sean víctimas en algún proceso judicial. Esta oficina, a diferencia de la anterior, que es apoyo legal, apoyo de un abogado, esta oficina cuenta con un equipo interdisciplinario constituido por una profesional en derecho, una trabajadora social y una psicóloga clínica que le dan toda la ayuda en esos campos que necesite la víctima. El objetivo de esta oficina es evitar la revictimización o victimización secundaria de las personas que han sido víctimas de algún delito mediante un trato más humano y con respeto a sus derechos. Los servicios que brinda la oficina incluyen atención psicológica individual y grupal, asistencia social, asesoría jurídica en cuanto al proceso penal, derechos de las víctimas y el estado de sus casos, acompañamientos a distintas diligencias judiciales, contacto con redes sociales de apoyo, referencias a otras instituciones de ayuda médica y social y protección. Desde el año 2000 esta oficina coordina un programa de protección. Ok, eso es básicamente las funciones de la Oficina de Atención y Protección a las Víctimas de un Delito. Y esta oficina nace desde el año 2000 y muy cercana a esa fecha a la promulgación de nuestro actual Código Procesal Penal que data de 1998, es decir, que esta oficina se crea 2 años después de la promulgación de nuestro actual Código Procesal Penal. Y se crea esta oficina por una situación que se daba en el anterior Código Procesal Penal que según la filosofía de quienes redactaron ese Código Procesal Penal, la víctima prácticamente no existía en el proceso. Actualmente las cosas han cambiado por lo menos un poco, no ha sido un cambio radical, pero sí han cambiado un poco en el sentido de que las víctimas de un proceso tienen algunos derechos. Básicamente a ser informados del proceso, a ser consultados cuando el Ministerio Público presenta, por ejemplo, una solicitud de sobreseimiento del posible culpable del delito y algunas otras participaciones que sin embargo no son tan de peso en el proceso. ¿Por qué? Porque en un proceso penal, digamos, a mí me asaltaron, a mí me robaron o a una persona la violaron y realmente como víctima no participa en el proceso.
Aquí su función va a ser dar la notitia crimini, o sea, hacer la denuncia de lo que sucedió, y de ahí en adelante en el proceso hay dos actores. El Estado, el Estado que pretende demostrar la culpabilidad de la persona imputada en la comisión del delito, y el posible delincuente. Esos son los dos actores del proceso. Durante todo el proceso esos dos son los que van a enfrentarse, el Estado acusando y el acusado tratando de defenderse. Y la víctima, bueno, la víctima, hola, y prácticamente no tiene participación, de vez en cuando le piden la opinión, pero nada más. Incluso el Código Procesal Penal establece que si, por ejemplo, a una audiencia, a un juicio o una audiencia preliminar no está presente la víctima, no hay ningún problema. El proceso sigue y hasta que se dicte la sentencia, sin tomar en cuenta de alguna forma más participativa a la víctima. Es por eso que nace esta oficina, para brindarle por lo menos información, para darle alguna asesoría, para darle apoyo psicológico, porque imagínense ustedes, una víctima de violación, todo el apoyo psicológico que debe tener, pero hasta ahí, ¿verdad? No tiene gran participación dentro del proceso. Listo, ok. Seguimos con otro que es mucho más conocido, un órgano dentro del ámbito auxiliar del Poder Judicial, que es el Organismo de Investigación Judicial, el OIJ, que fue creado en 1973 como un órgano auxiliar de los tribunales penales y pertenece al Ministerio Público. Al ministerio, aclaro, estoy hasta ahora, después de ver esta presentación durante tanto tiempo, me estoy dando cuenta que le faltó un par de letras. Es el Ministerio Público. El OIJ pertenece a la Fiscalía, al Ministerio Público. Su principal función es el descubrimiento y verificación científica de los delitos y sus presuntos responsables. La Ley Orgánica del Poder Judicial la Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial dispone que actuará por iniciativa propia, por denuncia o por orden de una autoridad competente en la investigación de los delitos de acción pública, en la identificación y aprehensión preventiva de los presuntos culpables. También pretende reunir, asegurar y ordenar científicamente las pruebas y demás antecedentes necesarios para la investigación. Ok, muchachos y muchachas, por una cuestión de, vamos a ver, a la hora de montar las filminas de esta presentación, se intercaló esta que ustedes están viendo, que habla del principio del juez natural. Hay variada información sobre el principio del juez natural. Yo se los voy a tratar de simplificar. Así es de que ni siquiera no se preocupen en detenerse, porque es una información muy amplia en materia del juez natural. Así es de que más o menos se lo voy a definir. El principio del juez natural se estableció con la promulgación del Código Procesal Penal en 1998. Nuestro ordenamiento jurídico en materia penal antes de esa fecha, antes del 98, era un tanto inquisitivo, o sea, que la persecución penal era, si se quiere, en algunos casos arbitraria, muy autoritaria y, si se quiere, despiadada. Es más, en algunas investigaciones criminales, la PTJ, que se llamaba en aquel momento, no existía todavía el OIJ, sino la Policía Técnica Judicial, recurría a prácticas hasta vamos a ver, hasta de tortura, para poder, según ellos, buscar la verdad sobre los delitos que se cometían. Además, no había un rol establecido de los jueces.
en algunos casos se asignaban jueces para determinados casos. Ok, de ahí nace el principio de juez natural. El principio de juez natural dice que no se pueden establecer roles a los jueces de acuerdo a los casos o de acuerdo a los posibles imputados. O sea, vamos a ver, hay un juez, esto como ejemplo no se da actualmente jamás, pero imagínense ustedes que se requiere poner en su lugar y sacar de la circulación a un delincuente muy conocido. Vamos a ver, por poner un ejemplo, uno famoso que hubo, que era Bambán, especialista en robar carros. Entonces decía, bueno, hay un juez que es muy estricto y hay un juez que además Bambán le robó el carro. Entonces vamos a ponerle en el próximo juicio por el último robo de carros que se le descubrió, vamos a ponerle al juez Juan Pérez. Ok, el principio del juez natural dice que eso no puede darse, sino que el nombramiento de jueces para determinados casos tiene que responder a un rol previamente establecido. Es decir, que el nombramiento de un juez va a ser porque le correspondía no ese caso específicamente, sino en esa fecha a él le tocaba ejercer el rol como juez principal en un tribunal. No fue un juez que se le asignó por la peligrosidad o por la fama o por lo que sea del delincuente, sino porque en esa fecha a él le correspondía resolver y no específicamente esos casos. Eso garantiza el derecho a la defensa que tienen los imputados, el derecho a un debido proceso, el derecho a ser juzgado de forma objetiva y no de forma subjetiva. Entonces, ese principio de juez natural también tiene que ver con la relación entre jueces y nosotros como abogados. O sea, no puede ser que yo llegue y esté defendiendo a un cliente en un juicio y que de pronto pida que me toque el juez Perico Los Palotes porque salimos a tomar trago juntos y porque es muy amigo mío y porque su resolución me va a ayudar para con mi cliente. Eso es básicamente el juez natural. Entonces, todo lo que ustedes encuentren en esta presentación de juez natural, básicamente es lo que les estoy diciendo. Así es de que no vamos a leer toda esa exposición que está aquí comprendida. Ok, siguiendo con los órganos del ámbito auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, tenemos la Oficina de Defensores Públicos. La función de esta oficina es de proveer defensa pública a todo imputado. Vean que el Estado en este sentido no desampara ni siquiera a los imputados, o sea, a los acusados de delito, o a toda persona que haya sido prevenida y que solicite los servicios de los defensores públicos. Así como además, no solo en los procesos penales, sino también en los procesos agrarios no penales cuando la parte lo solicite. Los servicios de estos abogados que se asignan son gratuitos. Ojo aquí, para quienes no tienen los medios económicos para sufragar el costo del proceso. Pero si durante el procedimiento se logra determinar que la persona que está utilizando los servicios de la defensa pública sí tiene las posibilidades económicas para pagar un abogado privado, el Estado le va a cobrar los servicios. Perdón, dije que esto era en materia penal y agraria. Sin embargo, se me olvida agregar, o más bien agrego en este momento, que con la reforma procesal laboral también se están asignando defensores públicos en materia laboral. A los trabajadores que no tengan los medios para pagar un abogado, el Estado les designa un defensor público en su proceso. Ok, otro de los órganos del Poder Judicial, o del ámbito auxiliar del Poder Judicial, lo es la Escuela Judicial. La Escuela Judicial fue creada hace
aproximadamente 35 años y cuenta con una escuela debidamente organizada para dar un apoyo importante en la administración de justicia y que esa administración sea eficiente y eficaz. ¿Cuál es el objetivo de esta escuela judicial? Organizar programas de capacitación especializado dirigido a servidores judiciales, o sea, jueces, fiscales, auxiliares de despachos, que permitan fortalecer de manera integral sus conocimientos y actitudes para el adecuado desempeño de sus funciones, contribuyendo con ello a la administración de justicia pronta y cumplida. O sea, es un órgano de capacitación para jueces, fiscales, auxiliares, para estar fortaleciendo y renovando conocimientos en materia de administración de justicia. Luego tenemos el Centro Electrónico de Información Jurisprudencial. Ya conocemos qué es la jurisprudencia, lo hemos visto como fuente del derecho y básicamente sabemos que la jurisprudencia son resoluciones judiciales de manera muy especial de esas salas, primera, segunda, tercera y sala constitucional que vimos al inicio, así como otros órganos que resuelven procesos judiciales. Ok, ese Centro Electrónico de Información Jurisprudencial provee esas herramientas de jurisprudencias que son muy útiles para la decisión correcta y por esta razón el Centro Electrónico tiene a su cargo la labor de procesar, analizar y clasificar jurídicamente las resoluciones de interés producidas por las salas de casación y los tribunales colegiados con el objeto de suministrar esa información a funcionarios judiciales, a estudiantes, a abogados y público en general cuando sea requerido a través de distintos medios como son atención personal, sistemas automatizados, revistas judiciales, boletines, voces técnicas, índices y comunicaciones por medios electrónicos. Luego tenemos el registro y el archivo judicial. El registro tiene la función de registrar los antecedentes penales de los habitantes de la República y el archivo debe custodiar los expedientes fenecidos y abandonados, así como los documentos y libros que determine la Corte Plena. Vamos a ver, esto de el registro judicial es el registro que se guarda de todos los ciudadanos costarricenses de nuestro récord, si hemos sido juzgados, si hemos sido condenados por diferentes delitos, lo que como popularmente o comúnmente se conoce como la hoja de delincuencia. Ese es el registro, mientras que el archivo está ubicado en la ciudad judicial que está ubicada en San Joaquín de Flores y ahí efectivamente los expedientes de los diferentes procesos judiciales en las diferentes materias, civil, penal, agrario, etc. Una vez que un proceso ha terminado, se ha resuelto, se dictó una sentencia y pasado todo el proceso de apelaciones, etcétera, si ya se ha dictado cosa juzgada, o sea, ya el proceso no tiene un más allá, pues se manda a ese archivo judicial que está en San Joaquín de Flores, repito, y ahí se mantiene durante varios años hasta que, de no ser requerido por alguna razón, esos expedientes son destruidos. Sin embargo, se guarda una copia digital de los mismos o una información digital de los mismos, tal vez no todo el expediente, pero sí las partes que intervinieron y la resolución final, y eso se mantiene en forma definitiva en el archivo judicial. Esto es un ámbito auxiliar más de la Corte Suprema de Justicia.
Ok, terminamos con el archivo judicial y con el registro, la parte del ámbito auxiliar. Ya hemos revisado el ámbito jurisdiccional y el ámbito auxiliar y ahora nos corresponde el tercer ámbito, que es el ámbito administrativo. Este ámbito administrativo cumple con la función de apoyo al funcionamiento normal de la Corte Suprema de Justicia o del Poder Judicial y está formado por el Consejo Superior, que es el encargado de administrar los recursos de la institución, y ayudado por los diversos departamentos administrativos encabezados por la Dirección Ejecutiva, el Departamento de Personal, el Departamento de Proveeduría, el de Servicios Generales y el Departamento Financiero Contable, que son, digamos, los más importantes, aunque obviamente hay otros departamentos que tal vez no cumplen una función tan trascendental como estos que he mencionado. Vamos a ver, dentro de estos hay una oficina de asesoría técnica y relaciones internacionales de la Fiscalía General de la República. El fiscal general, en resolución administrativa número 53/2007, las 9 horas del 10 de septiembre del 2007, integró en un solo despacho bajo el nombre de Oficina de Asesoría Técnica y Asuntos Internacionales, cuyo acrónimo es OATRI, las labores que hasta la fecha llevaba a cabo la Fiscalía de Enlace Internacional y las funciones de la Oficina Asesora del Consejo Fiscal. El Consejo Superior, en la sesión 3/2008, celebrada el 15 de enero del 2008, artículo 45, ordenó la creación de la OATRI en los términos indicados por el Fiscal General de la República. Ok, en esta filmina es lo que les decía hace un rato. No la tomen en cuenta, es el principio de juez natural, del cual ya les hablé. Por un error ahí técnico se intercalaron esas filminas. Incluso hago la aclaración de que el tema anterior de la Fiscalía Internacional de este órgano no pertenece al ámbito administrativo, sino más bien al ámbito auxiliar, junto con el OIJ, el Ministerio Público, el registro, etc. Entonces no es ámbito administrativo, perdón, es parte del ámbito auxiliar. Ok, proseguimos y seguimos con este tema de juez natural. Ya les dije, no le den mucha importancia, igual esta que están viendo en este momento, el juez imparcial es lo mismo, juez natural, les queda ahí de información. Seguimos. Cosa juzgada material y cosa juzgada formal. Eso es, ya se los mencioné hace un momento, pero para información de ustedes, esta es una doctrina moderna que distingue dos especies de cosa juzgada: la cosa juzgada formal y la material. La primera está encaminada a operar exclusivamente en el proceso, pues consiste en la inimpugnabilidad en la sentencia, en su certeza jurídica, en virtud de que con la realización de ciertos actos o con el transcurso de los términos se extingue el derecho que pudiera haberse ejercido para realizar determinados actos procesales. Esto tiene que ver con el plazo de prescripción. Si a mí me acusan por un delito cuya pena es de 3 años, la máxima pena, y resulta que pasaron 4 años y se me acusó y en 4 años la fiscalía no presentó ninguna acusación, ahí se aplica la cosa juzgada formal. La cosa juzgada formal, porque no se ejercieron los actos necesarios para poder determinar mi posible responsabilidad en el delito. Mientras que la que sigue, que es la cosa juzgada material, tiene que tener como base esa inimpugnabilidad de la sentencia dentro del proceso, y su firmeza o inmutabilidad debe ser respetada fuera del proceso o en cualquier otro procedimiento en que se pretenda promover el mismo litigio. Ok, eso para
para hacérselo más sencillo, la cosa juzgada material se da cuando se dicta una sentencia, ya sea a favor o que me desfavorezca, y que hay un plazo para impugnar esa sentencia establecida en el Código Procesal Penal, que normalmente son 10 días hábiles después de dictada la sentencia. Yo puedo presentar un recurso de apelación contra la misma. Pero si dejé que pasara ese plazo y no presenté la apelación, en el caso de que me desfavoreciera, o en el caso de que me favoreciera, el Ministerio Público no presentó apelación de la sentencia del juez, pues esta sentencia se convierte en cosa juzgada material, o sea, es incólume. De ahí en adelante nadie puede presentar ninguna otra acusación por los mismos hechos en mi contra, porque ya pasó el plazo establecido y nadie lo impugnó. Eso es cosa juzgada material. Muy bien. Vamos a ver. Finalmente vamos a hablar un poquito de lo que es la jurisdicción constitucional en Costa Rica. Hace un rato mencionaba que jerárquicamente, después de la Corte Suprema de Justicia, están las 3 salas de casación y la sala constitucional. Recordemos también que las salas de casación son los que resuelven como última instancia en las diferentes materias que le corresponden, y así recordemos que la sala primera resolvía lo que era materia civil y comercial, con recargo de la materia agraria y las sentencias de tribunales extranjeros, y que la sala segunda resolvía en la sala primera en contencioso administrativo, más bien, que la sala segunda era en civil y comercial con recargo en materia laboral, y que la sala tercera resolvía los asuntos penales y además debía llevar a cabo los procesos contra los miembros de los supremos poderes. Ok, y que la sala constitucional no se le podía llamar sala cuarta porque no resuelve, no es una sala de casación, sino que la jurisdicción constitucional en Costa Rica se creó para, como lo vamos a ver, como ya lo repasamos también, para ver asuntos de orden que tiene que ver con derechos establecidos en la Constitución Política, derechos fundamentales. Ok, la reforma constitucional que acordó la Ley 7128 del 18 de agosto de 1989, a los artículos 10, 48, 105 y 128 de nuestra Constitución Política, es decir, a través de la Ley 7128 se hizo una reforma constitucional que reformó esos artículos que les acabo de nombrar. Estas reformas produjeron un cambio realmente importantísimo en la vida política institucional costarricense. El estudio de algunos pronunciamientos de la Sala Constitucional demuestra la transformación radical de la justicia constitucional a partir del establecimiento de un órgano jurisdiccional especializado encargado de dicha materia. Desde 1989 hacia acá, todas las decisiones de la Sala Constitucional de Costa Rica le han dado vigencia efectiva a la norma fundamental, pese a lo que algunos consideran imperfecciones, condicionamientos, obstrucciones a la redacción de las leyes, y algunos dicen que la Sala Constitucional es más, algunos le llaman o le llamamos, porque a mí a veces se me sale ese término, la sacrosanta Sala Constitucional, porque para muchos es quien manda en Costa Rica, más allá de los tribunales, más allá de la Asamblea Legislativa, más allá del Poder Ejecutivo. Dicen algunos que la sala es quien manda en este país. Sin embargo, un poco de la exposición, esta última, con ella pretendemos darle a conocer a ustedes algunos de los logros más importantes de esta Sala Constitucional a través de sus ya 31 años de historia.
¿Qué hizo esa reforma constitucional? Bueno, creó una sala especializada en asuntos de constitucionalidad dentro de la Corte Suprema de Justicia. Antes de la existencia de la sala constitucional, quienes estudiaban, analizaban asuntos de constitucionalidad era la misma Corte Suprema de Justicia, con jueces comunes, jueces especialistas en materia civil, penal, laboral y otras materias, pero que tal vez no tenían esa especialidad en materia constitucional. A esta sala sí se le otorgó esa especialidad y se nombraron como magistrados de esa sala a abogados que tuvieran especialidad en derecho constitucional. Entonces aparecieron constitucionalistas del orden de el magistrado Fabio Baudry en su momento, magistrados como Eduardo Ortiz, magistrados de la capacidad de Rodolfo Pisa Escalante, que fueron dándole una especialidad importantísima constitucional a la sala y que le dio un giro totalmente a la historia de la constitucionalidad en Costa Rica. A estas alturas han resuelto aspectos de suma importancia para la historia constitucional y algunos muy polémicos, como fue el recurso que permitió la reelección en el país, cambiando la constitución hasta ese momento, y otros que constituyen verdaderas joyas de la jurisprudencia en Costa Rica, como es el voto 1739 del año 1992 sobre el debido proceso, que está considerado una verdadera tesis de derecho constitucional en este país. Muchas críticas se le han hecho a la sala porque efectivamente para algunos ha sido incómodas sus resoluciones, pero también se le hacen críticas porque la sala constitucional se ha saturado. Entonces, de recursos tan importantes como estos que les he mencionado, sobre todo ese 1739-92 del debido proceso, han pasado a tener que conocer situaciones tan ridículas como que un vecino, porque el gallo de su vecino no le permitía dormir, presenta un recurso a la sala constitucional y la sala se ve en la necesidad de tener que estudiarlo y tener que pronunciarse. Pero definitivamente cuando se hable de la historia jurídica del país tendrá que hablarse de el antes y el después de la creación de la sala constitucional. Aquí les dejo una información básica sobre alguna normativa que está en relación con el funcionamiento de la sala, pero básicamente lo que me interesa es que ustedes conozcan un poco de esta situación. No quiero profundizar ya mucho sobre el tema porque en su momento, cuando hace unos minutos cuando lo vimos, ya vimos cuáles eran los recursos que permitían, qué tipo de derechos se pueden defender a través de esos recursos, que como recordaremos son el recurso de habeas corpus, el recurso de amparo y la acción de inconstitucionalidad, pero básicamente quería dejarles esa información. Vamos a ver, sí es importante recalcar el hecho de que la Ley de Jurisdicción Constitucional se creó en 1989 y aparte de ampliar los poderes de intervención del órgano constitucional en esas materias que ya les mencioné, introduce en nuestro sistema una serie de figuras novedosas cuyo contenido reflejan las doctrinas más modernas en la materia constitucional. Dentro de esas instituciones que se introdujeron puede citarse
el amparo contra sujetos de derecho privado y el derecho de rectificación y respuesta. Ya les hice un balance de lo que se considera que ha sido la labor de la Sala Constitucional en todos estos años, y pues no me resta más que agradecerles su atención. Espero que esta información les pueda servir de mucho, y les reitero que cualquier consulta sobre la misma la pueden realizar a través del WhatsApp que hemos creado, y con mucho gusto estaré a sus órdenes para atender cualquier consulta. Por ahora, pues es un gusto, y de nuevo el agradecimiento.